Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes una tarde más de nuestros webinars IMPER. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos de educación continua del Instituto Nacional de Perinatología, y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez y la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, y obviamente el doctor Cardona, director general del instituto, les damos la más cordial bienvenida. Nos es muy grato que nos acompañen a otro más de estos webinars organizados por el Departamento de Neurociencias a cargo de la doctora Gabriela Pellón. Van a ser una serie de webinars muy importantes que giran en torno a, obviamente, la salud mental, enfocada mucho en el personal de salud y en los médicos. Y esta no es una excepción. Para coordinar, obviamente, este webinar tenemos a la doctora Gabriela Pellón Díaz. Ella es médico psiquiatra y es actualmente la jefa del Departamento de Neurociencias del Instituto. Les pido por favor, ya veo que están ingresando a sala, entonces les pido por favor que no es necesario que ustedes registren ni su correo ni su nombre en el chat. El chat obviamente es para que ustedes lo ocupen. La plataforma ya los registra inmediatamente conforme ustedes van ingresando a sala. Lo que sí, ocupen el chat para hacer todas sus preguntas a los ponentes y también para decirnos de dónde nos visitan. Siempre nos da muchísimo gusto recibirlos y saber de dónde nos visitan, por favor. Entonces, para empezar, Gaby, por favor, si puedes empezar tu presentación y a presentar a nuestra mesa de ponentes, por favor. Claro que sí, pues muchas gracias, doctora, por todo el apoyo para poder difundir más sobre la salud mental y lo importante que es en nuestro medio el saber identificar cuando estamos en riesgo. Muchas gracias a todos los que se inscribieron a este taller y nos están escuchando el día de hoy. Entonces, me gustaría comenzar con el tema balance entre el trabajo y la vida. Yo voy a hacer una introducción en general y luego todos los miembros del equipo van a ir hablando ya sobre temas mucho más específicos. Entonces, al hablar sobre este tema, tenemos que comenzar pensando, a menudo nuestro trabajo puede llegar a ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas que solemos olvidar todo lo demás. Nuestro deseo de éxito profesional es tan grande que incluso llegamos a olvidarnos de nosotros mismos e ignoramos por completo el balance personal y laboral. Lo más importante de esto es nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Les ha pasado? ¿Lo han identificado cuando se olvidan de ustedes mismos? Cuando este desbalance es tal que se pierden por el trabajo. Es importante hacernos estas preguntas si no se las han hecho. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos un balance entre la vida personal y la vida laboral? Es muy difícil llegar a este equilibrio y hay varios factores que juegan en nuestra contra. Y estos factores se llaman riesgos psicosociales y no nos ayudan a poder identificar si estamos desequilibrados o no. Y por lo tanto vamos a ir mencionando algunos de ellos. ¿Cómo se define un riesgo psicosocial? Los riesgos psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y el desempeño. Son varios y nos hacen confundirnos entre cuáles son las prioridades en nuestra vida, ¿ok? Los riesgos psicosociales, algunos de ellos son la tecnología, que nos hace estar disponibles las 24 horas, el miedo a perder el empleo, el ambiente nocivo del trabajo y los interminables momentos de estrés. Estos son algunos de los riesgos psicosociales, que actualmente además han cambiado o se han exacerbado unos y se han modificado otros. Por ejemplo, el último año, la disponibilidad al trabajo 24 horas se ha vuelto constante.
O sea, no para por la tecnología, porque podemos estar conectados a los chats 24 horas, porque si se te olvidó decirle al adscrito, a tu compañero residente, a tu compañera enfermera, a quien sea, al paciente alguna indicación, le puedes mandar un chat, porque el acceso del paciente hacia ti como médico o como colaborador de la salud también es inmediato. Y se espera una respuesta inmediata y una resolución inmediata. ¿Y esto qué hace? Incrementa los momentos de estrés. No llega a haber un horario, es constante el estrés que se maneja por la resolución, por la necesidad de resolver los problemas o los problemas laborales. También las condiciones que se han dado el último año han hecho que el ambiente laboral cambie. ¿Por qué? Porque hemos vivido una situación de muchísima incertidumbre y eso ha afectado el ambiente laboral, especialmente en estos momentos de pandemia. También ha habido otros factores en otros años que hacen que el ambiente laboral muchas veces no sea muy sano, desde la demasiada carga de trabajo hasta el poco personal de salud en ciertos horarios, que hace que este balance sea muy complicado. Y lo otro es el miedo a perder el trabajo. El trabajo generalmente lo que nos da es un ingreso que nos da libertad para poder para poder ejercer este balance. Y las condiciones de pronto laborales en México y en el mundo, porque no solamente es México, es de muchísimo miedo a perder el trabajo, de una condición en la que te dicen que el trabajo, o sea, que sí, que casi te están haciendo el favor de contratante. Cuando tú eres un profesionista de la salud y cuando tú vale tu trabajo y tu responsabilidad y tu profesionalismo vale, y es una colaboración igualitaria de la institución y tú como profesionista. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral pueden desencadenar múltiples problemas de salud mental. Se ha estimado que la depresión tiene una prevalencia a nivel mundial del 4.4%, mientras que la ansiedad llega al 3.6%. Varios estudios han mostrado que el personal de la salud se encuentra más expuesto a factores de riesgo psicosocial en comparación a otro grupo. Y mucho es por la demanda de la resolución de problemas. Nosotros nos enfrentamos a lo más vulnerable del ser humano, que es la salud. Y entonces la demanda de mantener la vida y la salud es altísima. Y tanto el paciente como nosotros la necesidad de controlarla. Y esto hace que el estrés laboral suba muchísimo y que por lo tanto condicione una serie de enfermedades mentales. El tiempo como principal factor de riesgo. Aquí es súper interesante cómo abordar el tema del tiempo, porque nuestra carrera, principalmente como trabajadores de la salud, es complejo, porque es muy demandante. Sin embargo, y este tiempo juega en nuestra contra, porque sí son largas horas laborales que tenemos que cubrir para poder llegar a nuestros objetivos. Sin embargo, tenemos que buscar un equilibrio, porque el hecho de mantener el equilibrio nos va a hacer mejores profesionistas y el hecho de poder descansar y tener también una vida personal o equilibrarla nos va a hacer tener muchísimo más ganas de estar en las horas de trabajo cuando tenemos que estar. Trabajar 55 horas a la semana o más puede aumentar su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en un 30%. O sea, ya todos los doctores tenemos un 30% más de sufrir un AVC, y las enfermeras y todo el personal de salud. Las personas que trabajan más de 10 horas al día tienen un mayor riesgo de enfermedades del corazón que las que trabajan solo 7 horas diarias. Ojo, es muy difícil que una persona trabaje, o sea, ya sea trabajador de la salud o no, que trabaje solo 7 horas diarias. El mundo capitalista nos ha hecho que por lo menos trabajemos 10 horas diarias. Las personas que trabajan más horas tienden a consumir más alcohol a un nivel que implica serios riesgos para la salud. Claro, para poder manejar y mantener el nivel de estrés que manejamos en el día a día, seguramente accesamos al ansiolítico más conocido y socialmente aceptado, que es el alcohol, ¿ok? Para poderlo mantener antes de caer en una enfermedad mental grave. Aquellos que trabajan más de 40 horas por semana o más de 8 horas en un día tienen un riesgo significativamente mayor de lesionarse y de enfermedades mentales.
Esto yo sé que son estadísticas, pero son muy importantes tomarlas en cuenta por las preguntas que les hice con la primera diapositiva. Se lo han preguntado, han cuestionado cuánto tiempo le invierten al trabajo y cuánto tiempo se invierten a ustedes. A mí me llegó una vez una encuesta en la escuela de mi hijo de cuánto tiempo pasaba por él. Y resultaba que pasaba muchísimo más en las horas laborales, pero muchísimo, 3 veces más, 4 veces más que en la atención y que en la compañía de mi hijo, pero era sustancial y me hizo darme cuenta de este balance. Y es bien importante nosotros cuestionarlo. Ahora les voy a decir por qué. El estrés por el exceso de trabajo afecta negativamente la salud física, la salud mental, las relaciones interpersonales y la capacidad para realizarse. Nos hace perder perspectiva, se vuelve un todo el trabajo y nos involucramos tan profundamente que nos volvemos tan angustiados nos aumenta tanto la angustia de estar inmersos al 100% que perdemos la perspectiva. Y esto puede hacer que nuestra capacidad para ser excelentes profesionistas se vea mermada. A algunos de nosotros nos resulta difícil conocer nuestros límites, que es una forma amable de decir que a veces nos empujamos demasiado lejos. Ayúdate a gestionar tu estrés laboral aprendiendo a identificar los indicadores que señalan que podrías estar trabajando demasiado. Y vamos a hablar un poco de ellos. ¿Cuáles son? El número de horas que dedicas a tu trabajo contra tu hora personal. La encuesta que me hicieron a mí. O sea, decir, ¿cuántas horas? O sea, pero era abismal la diferencia, ¿ok? Las vacaciones, la responsabilidad y prioridades y las necesidades básicas. Para llevar a cabo este equilibrio, el poner en balance estos 4 puntos es muy importante, ¿ok? Y algo que nos puede ayudar son las siguientes ideas. Aunque el balance personal y laboral puede significar cosas distintas para cada individuo, los especialistas en salud y trabajo coinciden en seguir ciertas estrategias para lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Una es desconectarse, es aprender a desconectarse. Sé que en nuestro ámbito profesional es muy complicado, porque justo lo que acabo de decir que mantiene nuestro estrés es que estamos a cargo de la vida del paciente, de la salud, de la parte más vulnerable. Pero se puede lograr, y una forma de lograrlo es también teniendo una red de apoyo. Si tienes un colega que pueda trabajar un fin de semana sí y uno no, y tú te turnas, puedes desconectarte, el cual puede supervisar tus casos mientras tú te desconectas un sábado o tú te desconectas un domingo. Es importante ver las formas en las que podemos desconectarnos también por nuestra salud mental y por nuestra salud. La actividad física. Yo sé que de pronto sí priorizamos el comer, el bañarnos, el por lo menos dormir algunas horas, pero la actividad física es importante. No es necesario correr maratones, ni hacer triatlones, ni 45 minutos de ejercicio todos los días. Con el salir a caminar un ratito, despejarse, poder moverse fuera de subir y bajar las escaleras del hospital o el elevador del hospital es importante. Y priorizar. Esto es muy interesante. Todo para nosotros es prioridad, y más en nuestro ambiente y en nuestra forma de trabajo. Sin embargo, dentro de las prioridades hay cosas que son inmediatas y hay cosas que son urgentes, ¿ok? Las cosas que son inmediatas son las que tienes que realizar ese día, que son cuestiones de vida o muerte. Y las cosas que son urgentes se pueden ir programando a lo largo de los días, ¿ok? Y es importante tener este concepto en mente y saber priorizar. Porque si no, siempre va a haber una alta demanda, siempre, todo va a ser prioridad, pero algunas cosas tienen que ser inmediatas y algunas cosas pueden esperar, ¿ok? No todo es inmediato. La excelencia más no perfeccionismo. Esto es importante. Los médicos, no solamente los médicos, creo que los profesionistas de la salud, bajo esta gran exigencia que tenemos, tendemos a perfeccionar o a querer perfeccionar todo lo que hacemos. Y ojo, muchas veces el perfeccionismo nos hace no ser tan eficientes, ¿ok? La excelencia es suficiente, pero no es perfecta. Y entonces distinguir entre ser excelente a perfecto es muy importante para también poder priorizar. Va muy de la mano y también poder tener actividades físicas y desconectarse.
Quiero terminar con esta frase como introducción. La vida no es estabilidad, sino saber andar en equilibrio. Muchas veces buscamos la estabilidad y aquí le doy peso a que el trabajo lo vale todo porque te da un ingreso económico. Sí es cierto, y el ingreso económico te da una estabilidad, pero ¿qué precio estás pagando por mantener una estabilidad y no vivirla? Y no crear un equilibrio entre poder disfrutar tu trabajo y el fruto de tu trabajo y el poder equilibrar eso en lugar de estar estable. ¿Ok? Muchas gracias. A continuación nos va a hablar la maestra Ana Cecilia Ibarra Medina Mora. Ana es maestra en psicología clínica con residencia en psicoterapia para adolescentes por la Universidad Autónoma de México. Trabajó en el Centro de Integración Juvenil en el área de tratamiento y prevención de adicciones. Es docente de la licenciatura de psicología en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de West Hill. Es psicóloga clínica en el Instituto Nacional de Perinatología y tiene como línea de investigación actualmente salud mental en pacientes obstétricas positivas a COVID atendidas en el Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, que pudieron conectarse a este webinar. Agradezco la invitación, gracias a la doctora Flores, a la doctora García, a la licenciada Mercedes Bolaños y a todo el equipo que está detrás de la organización de estos webinars. Antes de empezar, me gustaría agradecer al personal de salud en primera y segunda línea de atención por todo el trabajo que han realizado en este último año y reiterar nuestro compromiso como equipo de salud mental para escuchar y atender sus necesidades. Voy a empezar hablando de algunos puntos que hacen importante el atender la salud mental. Los trastornos mentales afectan alrededor del 30% de la población en algún momento de su vida. Son en su mayoría trastornos con buena respuesta a los tratamientos, como la ansiedad y la depresión. Sin embargo, aproximadamente el 79% no recibe tratamiento especializado. Ahora, después de este año, seguramente este 30% aumentará, después del año que llevamos de pandemia, pero esperamos que este 79% disminuya, es decir, que las personas se atiendan, y por eso es bien importante este tipo de webinars y difundir la información acerca de la importancia de atender nuestra salud mental. Los trastornos mentales tienen un costo social elevado que puede prevenirse, que es deserción escolar, desempleo, ausentismo laboral por enfermedad, pérdida de productividad en el trabajo y disminuyen la expectativa y calidad de vida. Son un factor de riesgo para el deterioro de alguna enfermedad médica porque pueden obstaculizar la adherencia a tratamientos médicos, a obesidad al llevar una vida sedentaria, a desarrollo de adicciones, estrés crónico y conflictos interpersonales. Les voy a presentar un ejemplo de una paciente adolescente con depresión mayor. ¿Qué pasaría si esta paciente recibe tratamiento y qué pasaría si no es tratada? Si la paciente la detectamos a tiempo y recibe un tratamiento especializado, entonces podrá ir a la escuela o no desertará a la escuela, tendrá entonces habilidades laborales y sus relaciones sociales serán más saludables, por lo que no podemos garantizar, pero tendrá una vida con menos discapacidad. Si esta adolescente no recibe un tratamiento especializado, tendrá 3.2 veces más riesgo de abandonar la escuela, 18 veces más riesgo de desarrollo de dependencia a drogas. Sabemos que uno de los principales factores de riesgo para las adicciones es justo la deserción escolar, 7.6 veces más riesgo de abuso sexual, y así se reproduce el ciclo de violencia y pobreza. Al inicio de esta pandemia por COVID-19, se empezó a hablar sobre la segunda pandemia como la salud mental. Hoy, a un año de la contingencia, es común escuchar en el discurso de todas las personas palabras como duelo, depresión, insomnio, ansiedad y suicidio.
ya lamentablemente forman parte de nuestro discurso y de nuestras conversaciones diarias. La pandemia por COVID-19 plantea una amenaza sin precedentes para la salud mental global, y el aumento de la necesidad de atención aparece en un sistema con un rezago importante de tratamientos especializados, por lo que es necesario reorganizar la manera en la que se atiende la salud mental, en específico en este caso. Esta es una de las propuestas que se divide en 4 puntos de atención principalmente. En la base de la pirámide encontramos la promoción del bienestar en relación a la salud, nutrición, sueño, evitar el sobrepeso, el sedentarismo, interacción social, fomentar actividades de cultura, arte, creatividad, seguridad, haciendo promoción de las habilidades socioemocionales para la búsqueda del bienestar general. Y después encontramos otros 3 escalones de esta pirámide. Se divide en atención primaria, secundaria y terciaria. Esto ya nos corresponde al sistema de salud. En la atención primaria encontramos personas con malestares leves, reacciones esperadas ante el COVID. Y la manera de atender es con prevención, activación emocional, manejo del estrés con ejercicios, por ejemplo, de atención plena y duelo atendido de manera oportuna. En el siguiente nivel encontramos ya personas con trastornos leves o moderados. Esto ya es una atención secundaria con intervención breve de trastornos mentales y se recomiendan intervenciones breves de psicoterapia para prevenir el uso de sustancias, reducción de daños y duelos prolongados. Y en la punta encontramos pacientes ya con crisis graves o trastornos graves. Es una atención terciaria y se atienden problemas de salud graves, psicosis, intoxicaciones, conductas de riesgo, violencia e ideas de muerte. Y se propone un tratamiento bimodal con valoración tanto psicológica como psiquiátrica. Esto, dividirlo así en estos niveles de atención, en estos 3 principales niveles de atención, nos permite también optimizar nuestros recursos. El malestar emocional ha sobrepasado la capacidad de algunas personas para manejarlo y ha evolucionado en trastornos de estrés postraumático, trastornos depresivos y de ansiedad generalizada. Se han incrementado también los factores de riesgo que vulneran la salud mental, como miedo, estrés, violencia intrafamiliar, exceso de información, desempleo y pobreza. Se han exacerbado síntomas y trastornos preexistentes. Y las medidas para contener el avance de la pandemia, como son el confinamiento, es decir, la escuela y el trabajo en casa, han traído consecuencias no deseadas, como el aumento en los índices de violencia intrafamiliar y consumo de sustancias. La disminución de redes de apoyo exacerba el riesgo de sufrir algún tipo de afectación emocional. Me gustaría recordar esta diapositiva que la presentamos en el mes de octubre, en donde hacemos hincapié que el aislamiento que se propone actualmente para cuidar nuestra salud es físico, no es social. Las redes de apoyo son un factor protector, entonces es muy importante que no bajemos la guardia y promovamos las videollamadas, conferencias, etcétera, con amistades, familiares, para tener esta red de apoyo como protección. Bueno, y el personal de salud es uno de los grupos más afectados. La exposición al estresor, en este caso COVID-19, involucra un riesgo inherente de cambios emocionales, cognitivos y del comportamiento de los clínicos. El miedo, el estrés y la ansiedad ha llevado a la población a agredir a quienes arriesgan su vida por ayudarnos. Las reacciones emocionales del personal se han visto exacerbadas por las severas agresiones que han sufrido. Estas son las principales reacciones emocionales que hemos detectado en el personal de salud. Ansiedad de salud, es decir, temor al contagio y contagiar a sus familiares o a las personas con las que viven. Síntomas depresivos, insomnio, fatiga por compasión, trauma vicario y estrés postraumático. La respuesta emocional ha ido cambiando conforme va avanzando la pandemia, por diversos factores, entre los que identificamos las agresiones recibidas, burnout, falta de equipo médico, contagios y muertes, percepción de falta de cuidado de la población y la estrategia de vacunación.
Tuvimos en el mes de octubre el privilegio de tener como invitada al webinar de Panorama de Salud Mental, que organizó también el Instituto Nacional de Perinatología, a la doctora Rebeca Robles. Ella coordina la Estrategia Nacional de la Secretaría de Salud para la atención al personal de salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Universidad Nacional Autónoma de México. El proyecto se llama Cuidemos a quien nos cuida y ella en el mes de octubre nos presentó este proyecto. Les recuerdo un poco de qué se trata. Es un tamizaje que se está realizando en línea para la evaluación de la salud mental y necesidades del personal de salud frente a la pandemia, que se llama Cuestionario de Riesgos Psicosociales. Les dejo acá abajo la liga por si les interesa contestar el cuestionario. La ventaja es que los participantes, al terminar el tamizaje, obtienen una retroalimentación inmediata, así como técnicas de autocuidado y, de ser necesario, canalización a clínicas especializadas de atención creadas en el Instituto Nacional de Psiquiatría con atención virtual. Y bueno, tienen el objetivo de que estos programas de atención especializada se implementen de manera permanente en el instituto. La doctora Rebeca Robles y su equipo de investigación ya publicaron algunos de los resultados de su investigación. Este es uno de los artículos que se publicó el año pasado, en junio me parece el año pasado, con una muestra de 5.938 trabajadores de la salud, que representa el punto 98 de médicos generales y residentes, punto 82 de enfermeras y 1.1 de médicos especialistas a nivel nacional. Hasta hace un par de semanas ya tenían una muestra de 17,000 trabajadores de la salud. Los principales problemas de salud mental identificados fueron insomnio en la mitad de la población del personal de salud que trabaja en primera línea de atención, depresión en el 37.7% y estrés postraumático en el 37.5%. Como factores de riesgo identificados, reconocieron la falta de descanso como un factor de riesgo para el insomnio, duelo por la muerte de algún familiar, amigo o compañero de trabajo por COVID-19 como factor de riesgo para depresión, y recordemos que la depresión es un trastorno discapacitante y está asociado con riesgo suicida. Y el riesgo y exposición a COVID-19 con estrés postraumático. La edad resultó ser un factor protector, por lo que los médicos jóvenes, en este caso los residentes, deben considerarse un grupo de alto riesgo, así como los trabajadores de salud en primera línea de atención, es decir, quienes diagnostican, tratan y cuidan a los pacientes COVID. También se identificaron algún grupo de riesgo de las mujeres para desarrollar más trastornos depresivos o síntomas depresivos, y a los hombres para aumento en consumo de sustancias. Como parte de la estrategia, se han difundido también en redes sociales de las diferentes instituciones estas infografías donde se muestran técnicas de respiración, técnicas de relajación, mindfulness y esta estrategia para o recomendaciones para el manejo de pacientes agresivos, ansiosos, desafiantes, y son recomendaciones hacia el equipo de salud, ¿no? Hay recomendaciones muy básicas como el tono de voz, la postura, no hacer movimientos bruscos, no hablar claro y sin muchos tecnicismos, etcétera. Todas estas infografías las pueden encontrar en esta página, coronavirus.gov.mx, personal de salud, salud mental, para que se pueda difundir en todos los hospitales. También ha habido un gran esfuerzo por parte de los trabajadores de la salud mental a nivel nacional para unir esfuerzos y atender en línea a las personas que lo requieran. Para el personal de salud está esta página en donde encontrarán grupos de
mindfulness, algunas estrategias. Este teléfono y esta página que propone y donde estás brindando servicio, parte del equipo del Instituto Nacional de Psiquiatría. No es mi intención que se alcancen a leer los números, pero sí explicarles que existe una gran red de apoyo de servicios para apoyar la salud mental y el bienestar de la población, tanto de personal de salud como la población en general. Y son instituciones públicas y privadas también que se está brindando la atención en línea y de manera gratuita. Les podemos poner en el chat las imágenes para que las puedan tener a la mano. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación para el personal de salud? Como ya nos decía la doctora Pellón, para cuidar nuestra salud mental es necesario mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida. Y tengo 3 principales recomendaciones. La primera es realizar acciones de autocuidado, es decir, higiene de sueño, tener horarios regulares para acostarse y levantarse. Es muy recomendable tener una rutina establecida todos los días, hacer con horarios lo mismo, y con actividades muy específicas, cenar ligero, no hacer siestas durante el día, disminuir el tiempo en cama, es decir, tratar, por ejemplo, de no trabajar en la cama, y evitar dispositivos electrónicos por lo menos 30 minutos antes de dormir. Una hidratación regular, hacer actividad física, como bien decía la doctora, no se trata de correr algún maratón, sino caminar 30 minutos, si hay un espacio en donde viven, o hacer algún tipo de ejercicio que se pueda hacer en casa. Y alimentación sana. Creo que le hemos quitado importancia a estas acciones de autocuidado y hemos disminuido el impacto que tienen en la salud mental y física, y se sorprenderían del gran impacto que tienen, y bueno, pues depende de nosotros, está en nuestras manos hacerlo. Entonces creo que es la principal recomendación, el autocuidado. La segunda es realizar técnicas de manejo de estrés. Entre las que más se están recomendando es hacer mindfulness a nivel mundial, se están recomendando estas técnicas, y identificar y validar tus emociones para poder buscar atención especializada. ¿A qué me refiero con validar las emociones? A no caer en estoy muy irritable. Bueno, es normal porque llevo un año encerrado o trabajando en la primera o segunda línea de atención. Tengo poco contacto con mis familiares, o les estoy contestando muy feo a mis hijos, a mi esposo, a mi pareja, etcétera. Bueno, pues es esperado, pues estoy bajo mucho estrés. Vamos a validarlas y no normalizar estas reacciones que vamos teniendo, sino identificarlas, validarlas, reconocerlas y buscar atención especializada. Les repito, empezando por acciones de autocuidado y técnicas de manejo de estrés. Para las instituciones, recomiendo 7 puntos principales: fomentar la búsqueda de atención psicológica, es decir, que las autoridades eviten estigmatizar a aquellos que buscan atención de salud mental, evitar la discriminación. En los contextos laborales, promover el descanso, proporcionar comida saludable y bebidas hidratantes en las horas de trabajo, proporcionar recursos para promover el autocuidado y que el personal de salud pueda identificar signos y síntomas emocionales, por ejemplo, de burnout o desgaste psicológico. Realizar tamizajes de salud mental como estrategia de detección temprana para poder derivar a un tratamiento oportuno. Capacitar al personal para identificar problemas psicológicos de los pacientes. Proporcionarles habilidades para apoyar a los pacientes y habilidades para garantizar una buena comunicación entre médicos, pacientes y familiares, que sabemos que es uno de los principales conflictos que se ha presentado. Garantizar especialistas en salud mental en las instituciones disponibles para apoyar al personal y a los pacientes y familiares. Y seguridad laboral y de cuidados si el personal enferma, con protocolos para evitar llevar el contagio a casa. Pues como les decía al principio, esto ha significado como uno de los principales factores de riesgo para desarrollar afectaciones emocionales en el personal de salud.
Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente de cualquier duda o comentario. Gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación nos va a hablar del siguiente tema la doctora Laura Jiménez Aquino. Laura es médico psiquiatra, adscrito al Departamento de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología. Gracias, Laura. Laura, doctora Laura, si puede aprender su cámara y su audio para que pueda empezar su presentación. Ya, ahí estoy. Gracias. No podía aprenderlo. Perdón, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de los síntomas de los síndromes de burnout y que, pues, cómo se detecta, cómo se diagnostica y cómo se trata, ¿no? Clínicamente. Entonces, primero me gustaría, pues, recalcar lo importante que es saber que este síndrome se empezó a hablar de él en la literatura. O sea, no es muy nuevo de que se empiece a hablar de él y realmente no hay criterios diagnósticos aún específicos para el síndrome. Sin embargo, pues sabemos que existe, todos sabemos que, o escuchamos a alguien hablar de que estoy en burnout o lo que sea, ¿no? Pero bueno, la primera vez que se mencionó fue en 1961. Graham Greene lo menciona en su libro que se llama A Burnout Case y habla sobre una persona que se dedicaba al contacto con otras personas y termina muy desgastado, le pierde el sentido a lo que está haciendo, le pierde sentido a la vida y entonces lo que encuentra es irse a un lugar en el cual solamente vivían personas que tenían lepra, esta enfermedad, y entonces ahí vuelve a encontrar como el sentido de su vida y de lo que quiere hacer, ¿no? Es hasta 1974 que un psiquiatra alemán lo conceptualiza por primera vez y lo conceptualiza porque se dedica a observar a sus compañeros. Él trabajaba en un centro toxicológico y entonces se va dando cuenta que aquellas personas, aquellos compañeros que llevaban más de 10 años trabajando en este centro, empezaba a notar que perdían energía, que estaban como que ya no les importaba, algunos se volvían hasta un poco agresivos con los pacientes y pues detectaba ya enfermedades mentales como depresión o ansiedad, pero mucha desmotivación hacia el trabajo, ¿no? Ya no les importaba. Es hasta el 82 que Maslow y Leiter hacen, por primera vez crean el inventario del MBI que mide el grado de burnout en las personas, pero ellos solo lo limitaron a profesionales que se dedicaban a brindar ayuda a otros, ¿no? O sea, solamente se pensaba hasta ahí que afectaba a, por ejemplo, personal de salud, ¿no? Enfermería, psicología, trabajo social, pero 6 años después, otros 2 autores lo expanden a cualquier tipo de profesional. O sea, nos dicen, no solamente ocurre en personas que se dedican al contacto humano, puede ocurrir en cualquier profesión y hay profesiones de mayor riesgo que otras, pero nadie está exento. Y entonces, es hasta el 2000 que la OMS lo reconoce como un factor de riesgo laboral. O sea, nos dice, es tan importante porque disminuye la calidad de vida, va a afectar tu salud mental o puede afectar tu salud mental porque puedes presentar depresión o ansiedad y esto puede poner en riesgo tu vida. Sin embargo, aún hasta el momento no se describe en los manuales diagnósticos de psiquiatría que utilizamos, ¿no? Entonces, aunque ya es reconocido como un factor de riesgo laboral, aún no hay criterios diagnósticos y eso es porque no se ha encontrado una explicación de la fisiopatología del trastorno y por lo tanto no lo han incluido. Y hay
varias definiciones del burnout. Al no estar todavía como bien categorizado, pues podemos encontrar muchas definiciones. Estas dos son bastante claras en cuanto al estrés crónico, ¿no? O sea, nos dicen, es una respuesta al estrés laboral crónico y lo que nos sucede con esto es que tenemos actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que trabajamos, hacia nuestro propio rol como profesional, hacia mi propia profesión, y así como la vivencia de estar agotado. O sea, ya no puedo más. Y otra definición que también me resultó bastante informativa, sin embargo, que pudiera ahí meter un poco de ruido porque también puede estigmatizarnos, es que se considera una forma inadecuada de enfrentar el estrés crónico. A mí lo que no me gusta es la palabra inadecuada, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización, que es esto que les decía de lo que el doctor veía en sus compañeros, de como que ya no me importa, ya no pongo atención, ya no doy todo de mí, o sea, ya no estoy al 100 en el trabajo, y la disminución del desempeño personal. Hay muchos factores que intervienen, como en cualquier enfermedad mental, porque principalmente depende del ambiente donde se desarrolle el individuo y de las características propias de la persona. Como les decía, puede ocurrir en cualquier población, en cualquier trabajo nos puede pasar esto. Sin embargo, sí se han detectado algunas poblaciones de mayor riesgo, como los médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos, principalmente todos aquellos que se dediquen al trabajo persona a persona. Entonces, pues todo esto pues, nos da el burnout. ¿Y por qué? Nos dicen, el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores. O sea, sabemos que el estrés crónico provoca alteraciones metabólicas a largo plazo y nos aumenta el cortisol, nos disminuye la tensión, o sea, también tiene cambios cognitivos y esto hace que disminuya el rendimiento y funcionamiento que tenemos en nuestro trabajo. La epidemiología, o sea, qué tanto nos afecta, no está bien determinada y esto es en parte porque no hay aún pues, como no hay una definición, los estudios que se han hecho, pues tienden a ser muy amplios o no son poblaciones muy bien dirigidas, porque pues cada uno mete los factores que se le van ocurriendo, ¿no? Entonces no está bien determinada. Sin embargo, se empezó a medir principalmente en la carrera de medicina. Sabemos que en la carrera de medicina hay ciertos grados, ciertos años en los cuales hay mayor estrés, por ejemplo, el internado o el servicio social, y entonces fue la población que más se estudió en un principio. Y después dijeron, bueno, pero no todo empieza ahí, o sea, uno no llega ya al internado, o sea, uno llega ya al internado después de años de cierto estrés, y entonces empezaron a medir desde los estudiantes. Entonces, por ejemplo, este estudio que les menciono acá es un estudio hecho en la Ciudad de México, en una facultad de medicina, en la cual se detectó un 49.6% de burnout en los estudiantes. Y luego fueron más allá, hicieron el mismo estudio en el curso propedéutico. Es una escuela que hace un curso para poder acceder a la licenciatura y ahí en el curso propedéutico ya llegaban al 40%, ¿no? Entonces es bastante alto. Un tercio de los residentes de cualquier especialidad ha sido detectado con algún grado de burnout. Obviamente hay especialidades mucho más estresantes que otras y en forma general, el 72% de trabajadores de la salud, estas son cifras mexicanas, 72% de los trabajadores de la salud han sido detectados con algún grado de burnout. Obviamente, como les han comentado mis compañeras, pues actualmente segura, estas cifras van a estar aumentando, ¿no? Por la situación de estrés que estamos viviendo. En este estudio realizado en México, lo que detectaron fue
fue que no solamente en población hospitalaria, o sea, no solamente en médicos, ¿no? Sino que lo midieron, por ejemplo, en empleados de un reclusorio y encontraron cifras bastante altas, como similares a los 72% que se reportan en personal de salud, y vieron que también dentro de estos ámbitos laborales hay ciertas personas que van a tener mayor grado de burnout, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dicen, los administrativos, o sea, el personal administrativo va a tener mucho menos que el personal operativo, ¿no? Entonces depende mucho de a qué te dediques. Y bueno, ¿qué provoca el burnout? Como cualquier enfermedad mental, es multifactorial. O sea, va a depender de ciertos componentes personales, o sea, qué tanto puedas o hayas tenido estrés anteriormente, qué tanto lo puedas manejar de otras formas o busques otras salidas, como el autocuidado, el mindfulness, cosas que vamos a ver más adelante. Depende también de factores ambientales, como lo que está ocurriendo ahorita. Tal vez tienes un trabajo estresante y ahora con la pandemia, pues aún más. De factores sociales también, que tanto es permitido, por ejemplo, en la sociedad, hablar de nuestras emociones, el poder verbalizar y el poder enfrentarnos como a estas situaciones que nos causan malestar, y factores laborales o profesionales, que es lo que les he mencionado hasta el momento, de hay ciertos trabajos más estresantes que otros, y también una otra causa que detectan es una inadecuada formación profesional. Esto es desde que tal vez el trabajo te exija de más o que te exija de menos, ¿no? Que estás sobrecalificado y entonces en el trabajo ya no resulta tan satisfactorio. En los profesionales de salud se han detectado, específicamente en esta población, se han detectado ciertos riesgos, como ser joven, tener hijos y trabajar más de 60 horas a la semana, ¿no? Que como decía la doctora Gaby, pues es facilísimo. El recibir llamadas irregulares, al menos 2 llamadas en 2 noches a la semana, ya es un factor de riesgo bien detectado para burnout. Y aumentar nuestra carga de trabajo por deudas, ¿no? Esto cuando estamos en la etapa productiva, y aumentamos nuestra carga de trabajo para poder solucionar algunas cuestiones. Y el burnout se clasifica, o sea, tiene como un grado, dependiendo de qué tantos síntomas se presenten, desde leve, moderado, grave y severo. El leve es de tener quejas, de estar cansado, tal vez no me gusta iniciar las semanas, ¿no? O sea, todos los lunes lo sufro. Y el severo, pues puede ya llegar a haber trastornos psiquiátricos, como sobre todo depresión y ansiedad, y podemos llegar hasta la ideación suicida, hasta pensar en el suicidio como una solución a esto. ¿Qué lo caracteriza? O sea, el cuadro clínico, ¿qué lo compone? Hay 3 síntomas o 3 grupos de síntomas principales. El primero es un agotamiento emocional, o sea, pierdo energía, me siento cansada, estoy completamente desgastada o con fatiga. La despersonalización se refiere a construir una defensa para protegerme de todos esos sentimientos, de todas esas de toda esa frustración, ¿no? Entonces, es como tal vez voy al trabajo, pero como ya no me siento bien, no tengo energía, no lo quiero hacer, entonces empiezo tal vez a tratar mal pues a la persona que se me pone enfrente, ¿no? A los compañeros, o sea, empiezo a crear como estas medidas de defensa para no tener que enfrentarme a la situación. Y además el trabajo pierde el valor que tenía, o sea, ya no encuentro el sentido de continuar en el trabajo. Esta es la escala que les decía al principio, son 22 enunciados, que lo que hace es justamente evaluar estos tres síntomas del cuadro clínico y nos dice el grado en el que nos encontramos de burnout. Es con lo que generalmente se hacen los estudios, con lo que se han hecho los estudios, porque puede ser utilizada en diferentes poblaciones.
¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, que más que tratamiento, a continuación, mi siguiente compañero va a hablar sobre las medidas de cómo cuidarnos y de cómo evitar también, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos hay que psicoterapia, hay que estar en psicoterapia para modificar sentimientos y pensamientos, para mejorar nuestro estado de ánimo. Y si ya hay un trastorno mental como depresión o ansiedad, pues lo más seguro es que vamos a requerir también farmacoterapia. El objetivo del tratamiento es que nos podamos adaptar y que podamos aprender a tener un equilibrio en las áreas vitales, en las áreas que componen la vida, el fomentar una atmósfera positiva en mi trabajo, que permee también a la vida personal, el limitar la agenda laboral, o sea, el saber ponernos límites de hasta cuándo o hasta cuánto puedo y tener una formación continua dentro de nuestra profesión. Hablando específicamente de la población de médicos residentes, bueno, se ha detectado que hay varias medidas que afortunadamente se han logrado hacer en algunos lugares de nuestro país, como el instituto, en el cual reducir las horas de trabajo excesivos, que las guardias no sean tan seguidas, el sí tener días libres para las actividades diarias, respetar las vacaciones, ¿no? El estimular que los residentes estén haciendo ejercicios, se nutran bien, que cuiden sus horarios de comida, que cuiden sus horas de sueño lo más que puedan. Básicamente es eso, ¿no? Y una muy importante es reducir las cargas administrativas que no son completamente necesarias. Pero, bueno, en general es crear un mejor ambiente para que puedan trabajar mejor, para que podamos trabajar mejor. Con eso termino. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Laura. A continuación nos va a platicar el maestro Marco Antonio Sánchez Pichardo, es psicólogo clínico adscrito al Departamento de Neurociencias del INPER, licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Modificación de la Conducta por la UNAM, cuenta con 2 diplomados en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana y por AMPIEP, coautor en 2 libros de texto científico, autor principal en 6 artículos científicos en revistas de psicología y coautor en diversos artículos científicos en revistas de divulgación internacional. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, doctora. Gracias a todo el equipo y a todas las personas que se han conectado el día de hoy para acompañarnos en este tema tan importante. Yo les voy a compartir un poquito acerca de lo que tiene que ver con el autocuidado del personal médico, algunos elementos y características que están presentes en esta conducta, y también una alternativa como es la autorregulación, que podría ayudar a mejorar parte justamente de este autocuidado. Bien, la relación entre el trabajo y el autocuidado, pues es una relación bastante compleja. Ya han comentado mis compañeras que, bueno, pues las actividades cotidianas, la vida diaria, pues nos va metiendo o sumergiendo en una serie de situaciones donde pues pareciera que la persona se va diluyendo, ¿no? Y bueno, esto implica, ya lo han comentado, pues diferentes consecuencias o implicaciones a nivel sobre todo de desgaste emocional, físico, intelectual, que pues obviamente trae repercusiones y en un ratito más las vamos a abordar. Entonces les decía que esta relación entre el trabajo y el autocuidado es bastante compleja porque tiene que ver con obligaciones, con responsabilidades que vamos asumiendo, ¿sí? Y también, bueno, pues con aspectos personales para ir sorteando las diferentes situaciones de la vida, los problemas, estresores, tiene que ver con hábitos personales de cada quien, la forma o el estilo de afrontar o de resolver situaciones. Hay varios estilos de afrontamiento, entonces es una situación bastante compleja donde vamos perdiendo a veces la parte, pues digamos que más objetiva para poder saber en qué momento yo estoy ya dañando mi salud emocional, mi salud física y demás. Entonces, bueno, el autocuidado, un filósofo Heidegger nos comparte que en realidad el autocuidado desde esta perspectiva filosófica, pues en realidad tiene que estar en la raíz primera del ser humano.
es parte de lo que el ser humano de manera inherente ya debe de traer, a menos que haya alguna patología por ahí importante. Pero básicamente es algo con lo que pues traemos, que nacemos y que debemos, pues se esperaría normalmente ir procurando cada día. Y bueno, pues vale la pena considerar que en esta situación del autocuidado, pues también es importante considerar que es un proceso voluntario, es una situación que pues tenemos que ir manejando día a día, apoyada con las redes sociales, con las redes familiares, los intercambios sociales y familiares, pues son bastante importantes en este aspecto para irnos manteniendo. La Organización Mundial de la Salud nos comparte una definición muy interesante acerca del autocuidado y nos habla de que es esta capacidad de las personas, familias o comunidades incluso para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a discapacidades, enfermedades que se vayan presentando con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Hay modelos que hablan de esta parte de promover la salud, no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como un equilibrio, como una situación preventiva, ¿no? Donde pues podamos evitar una serie de factores de riesgo que nos van a colocar en una situación vulnerable para pues generar patologías. Y en general estamos bastante claros, la población en general está bastante clara acerca de lo que es el cuidarnos, el autocuidarnos, el promovernos estos autocuidados. ¿Sí? Parece que estamos muy claros en esta parte. El problema es cuando llegamos a la pregunta cómo hacerlo. ¿Sí? Ahí empezamos con una serie de dificultades o creer que las personas, creer cada quien que lo está haciendo bien, ¿no? Que yo me cuido, que yo lo hago, que bueno, ahora me he descuidado un poco, pero no pasa nada, lo tengo controlado, o que lo estoy haciendo a mi manera y que la manera en que yo lo hago, pues por supuesto es la mejor y no necesariamente siempre es lo mejor. Entonces a veces podemos perder ahí un poco la parte objetiva. En general hablamos de dos tipos de autocuidado. El universal, que son aquellas actividades o acciones destinadas a cubrir nuestras necesidades básicas y del diario vivir, con las que vamos viviendo todos los días. Y el autocuidado ante una situación extraordinaria cuando hay una desviación en la salud. Esto es, pues cuando estamos sometidos o fuimos sometidos a alguna cirugía, sufrimos algún accidente y tenemos que rehabilitarnos, salir un poco de la dinámica habitual para recuperarnos, ¿no? Estamos hablando de estos dos tipos de autocuidados básicamente. Y en general hay 4 áreas o 4 esferas del autocuidado. La parte o el área física, la parte intelectual, la parte social, la parte emocional, por supuesto, y tal vez una quinta que para muchas personas es muy importante, no la pongo acá, pero como puede ser el área espiritual, ¿no? Esta parte subjetiva, esta parte pues mucho de fe, de aspecto espiritual, claro, que para muchas personas es bastante importante. El área física o la esfera física del autocuidado pues tiene que ver con mantenernos en forma, con ejercicio cotidiano, con nutrirnos adecuadamente, no solamente alimentarnos, tener una adecuada higiene del sueño, esto que pues a veces ya a cierta edad es un problema y nos salimos de una adecuada higiene, descansar suficientemente, también esto es un problema, ¿no? Actualmente hay pues personas que prácticamente llegan a su casa a dormir, ¿no? O que van durmiendo en el transporte público y pues ahí hay un deterioro importante en la parte física. En el área intelectual, cosechar la parte cognitiva a través de la lectura, conocer nuevos aspectos de la vida, documentarnos, ¿no? Obviamente, pues esto también contribuye a crear nuevas redes neuronales conforme vamos conociendo nuevos campos, acercándonos a nuevos campos de conocimiento. La parte emocional es muy importante como la tercera esfera de autocuidado, porque en esta parte a veces no nos enseñan o generalmente no nos enseñan a manejar emociones, a manejar también sentimientos y pues bueno, vamos creciendo pues casi que de manera silvestre sin saber sin saber manejar emociones. Entonces, esto es importante, saberlo conocer, saberlo manejar, identificar nuestra emoción y o sentimientos, bueno, pues es algo básico ahora, que socialmente no
no se ve muy bien a lo mejor o no está muy aceptado, pero es algo importantísimo. El área social, por supuesto, no somos un ser eminentemente social como humanos. Y entonces, bueno, el intercambiar ideas, el saber pedir ayuda, esto es algo bien importante que en un momento vamos a ver cómo los médicos se juegan en esta parte, conversar, convivir y desde luego decía el área espiritual, pues como un área importante para muchas personas. Bien, con estas definiciones y un poco con este contexto, pues nos preguntamos si el médico se procura autocuidados, ¿no? El médico, pues que curiosamente es el profesional de la salud que instiga, que promueve, que debe procurar cuidados a los demás, pues se esperaría que empezara por sí mismo, ¿no? Y en algunas revisiones de la literatura, esto es algo bien interesante, vamos encontrando que médicos de 3 niveles de atención diferentes de salud, centro de salud, hospital e instituto de investigación, tercer nivel, pues se encontró que tienen dificultades estos profesionales de la salud para prodigarse o promoverse o darse autocuidados, quiero decir. Básicamente porque tienen horarios laborales muy extendidos, muchos de ellos se contratan en varios lugares, clínicas, hospitales, a veces en gobierno, a veces también a nivel privado, fines de semana. No hay mucha habilidad para el manejo de estresores, esto es importante. No hay tiempo, por lo tanto, para alimentarse adecuadamente o nutrirse, tener esparcimiento. Hace rato comentaba la doctora Pellón que, bueno, pues cuánto tiempo pasaba con su hijo y pues es sorprendente, ¿no? Que a veces es muy poco tiempo y aquí no es cuestión de calidad, sino, bueno, pues de realmente pasar también un tiempo importante con la familia. Una práctica común que se da entre los médicos es la consulta de pasillos, esta conducta al vapor express, que se hace de profesional a profesional y que, bueno, al no tener las condiciones, la profundidad que se debería de tener, bueno, pues genera problemas en el diagnósticos erróneos, por lo tanto, tratamientos inadecuados, por lo tanto, pues ahí, ¿no? Se caen muchas situaciones que pues se salen de la parte objetiva y esto trae otros problemas. También que, bueno, pues se encontraron que no hay realmente programas, una política o reglamentación, que promueve el autocuidado de quienes trabajan en ellas. A veces pareciera ser más importante el obtener datos, obtener número de consulta, que pues velar por realmente la salud emocional de quienes trabajan en las instituciones. Bien, también, bueno, en esta parte de la atención de médicos que trabajan en consulta externa, se encontró que, pues, en general todos tienen claridad en el concepto del autocuidado, en la importancia de procurarse autocuidado, de mantenerse bien. Sin embargo, ningún médico, pues, recibe una cátedra a fondo, profunda, de lo que es el autocuidado. Dato interesante, el 35% de ellos nunca consideraría pedir apoyo o ayuda emocional en caso de requerirla. El 85% no observa conductas de autocuidado reales o disminución de riesgos. La principal limitante, bueno, decíamos que es el tiempo, la falta de tiempo, aunque la mayoría asegura que su familia es su principal motor o motivación para mantenerse bien y prevenir patologías. Si no estoy bien, bueno, pues no van a estar bien ellos. Y obviamente, bueno, pues proponen talleres, guías, ¿no? Para mejorar el autocuidado, para promoverlo. Pero la realidad es que, bueno, pues hay bastante limitación en esta parte con los médicos de esta consulta externa. Siguiendo con el autocuidado deficiente, datos interesantes de España nos hablan de que, bueno, la profesión médica, la idiosincrasia de la profesión médica, los rasgos de personalidad de muchos médicos, pues los van sumergiendo en una situación de mayor vulnerabilidad cada vez y esto los predispone a padecer más patologías. También en la literatura, bueno, pues se ha encontrado o se ha determinado más bien, ¿sí? Que para ubicar al médico como paciente todavía falta mucha información, es un fenómeno muy complejo y muy interesante. Realmente la situación del médico que enferma pues es compleja y todavía poco conocida, ¿no? Pero esto sí se sabe que trae bastantes repercusiones a nivel profesional, a nivel personal
y a nivel de la calidad de la atención. Pues se llega a caer en prácticas bastante deficientes a veces. Bueno, con esto se sabe y sí se ha llegado al punto de concluir que el médico como paciente es alguien difícil porque se ha visto que la población médica presenta rasgos diferentes con respecto al resto de la población, por considerar que saben o conocen cuál es su enfermedad o su patología, que saben o conocen cuál es el manejo que hay que dar, el tratamiento que hay que dar, y que, bueno, pues también saben manejarse en las instituciones. Se recurre mucho, como comentaba hace rato, a la consulta de pasillo, ¿no? A consultar a otros colegas. También esto pues genera elevadas tasas de autotratamiento y no cumplir las indicaciones como debe de ser. Parece que también hay una cultura o una tendencia para negar y ocultar el problema y no buscar ayuda. Y yo me las arreglo solo. Pareciera que pues por ahí es la principal tesis. Y bueno, muchos no lo hacen, no se acercan a pedir ayuda en forma o como debe de ser, pues por miedo a perder el empleo, la credibilidad entre los colegas, automedicación decíamos, y se sabe que una buena parte de médicos, hasta 2/3 partes de ellos, pues llegan a automedicarse, ¿no? Básicamente con antibióticos, analgésicos y en algunos casos con hipnóticos, lo cual, bueno, pues obviamente no es una buena práctica. Estas dificultades generan un impacto a nivel económico y laboral, por supuesto, generando pues elevadas tasas de inasistencia, de incapacidades indefinidas, inhabilitaciones en lo profesional por mala praxis. También parece que se ha encontrado que médicos enfermos o con mucho tiempo ya de ejercicio profesional pues mandan a hacer muchos estudios, no aciertan a un diagnóstico, por lo tanto el tratamiento para los pacientes ya como población pues es equivocado o está mal y bueno, esto va a generar otro tipo de problemas. Entonces, bueno, esto se ha visto en general en muchas partes del mundo. En España, por ejemplo, se habla de que hasta un 62% de los profesionales reconoce haber sido segunda víctima o conocer colegas que hayan pasado por esta situación. ¿A qué se refiere haber sido segunda víctima? Bueno, pues aquellas personas o profesionales que han experimentado, vivido algún evento adverso importante, quedaron traumatizados por esa experiencia y no han sido o no fueron capaces de afrontar emocionalmente la situación o de solucionarla o darle una salida de manera adaptativa. Y esta situación pues parece que empieza desde la misma formación del médico, desde la licenciatura, porque el perfil del médico en formación pues es el de un joven con altas calificaciones, un nivel de autoexigencia bastante elevado, ¿sí? Y esta tendencia a perfeccionarse pues va asociada con la escasez de recursos personales, emocionales, psicológicos para ayudar al afrontamiento del estrés y del fracaso, lo cual, bueno, pues los va sumergiendo en una situación de bastante vulnerabilidad a lo largo del tiempo. Entonces parece que esta parte de la formación médica pues va siendo el germen del inicio de trastornos depresivos y ansiosos. Hay una mayor cantidad de patologías a nivel mental en muchos médicos con respecto a la población general, y las debilidades en esta parte de la salud mental se van incrementando conforme el estudiante va superando años de estudio. Entonces, mientras más años o de logro académico, pues el médico se va cayendo en una situación pues de mayor vulnerabilidad. Esta es una paradoja. Ya hablaron hace rato del burnout, que obviamente aparece desde esta época, con esta presión desde la licenciatura, no se diga en la residencia, de alguna especialidad o alguna alta especialidad, donde, bueno, pues la verdad es que está comprobado que llega a haber maltrato, así con todas sus letras. Esto se cae en el maltrato. Entonces, bueno, son datos bastante interesantes. También, pues hay consumo de tranquilizantes desde la misma formación de la licenciatura. En la licenciatura hay un dato interesante, el problema que encuentran muchos médicos al atender a otro colega. Pues no saben si ubicarlo como un paciente, como un colega competente, como mi par. Y entonces, bueno, eso hace que pues se caiga en una cuestión subjetiva, a lo mejor de no hacer un buen estudio, una buena
un buen análisis a profundidad. Todo esto lo que implica pues el poder llegar a un buen tratamiento. Entonces, por la misma situación que comentaba hace rato de una cultura que parece que está ligada a ignorar el sufrimiento de él y de los colegas. Bien, ¿qué se ha hecho a lo largo del tiempo para pues tratar de paliar o mejorar esto? Bueno, ha habido programas de atención en diferentes partes del mundo desde los años 70 en Estados Unidos, programas de atención al médico enfermo en Estados Unidos, en Reino Unido también. En España en 98 se creó un programa para pues, tratar de dar atención a los médicos activos, pero también parece que falta atención al médico retirado, al médico jubilado. Y en América Latina, pues todavía falta bastante información para poder ubicar bien el fenómeno del médico enfermo. Por supuesto, bueno, pues hay buenas intenciones de mejorar, de poner a disposición de los alumnos programas para disminuir el estrés, pero bueno, parece que todavía esto pues no llega a ser suficiente. Bien, y con este panorama, con estas características pues del autocuidado deficiente muchas veces del médico, pues ¿cómo podría la autorregulación ayudar? Bueno, pues la autorregulación podría ser un elemento que daría bastante apoyo para que el médico pudiera poner bajo control de él cierto tipo de conductas, pensamientos, emociones, acciones que le pudieran permitir adaptarse de una mejor manera a la situación, manejar los estresores, disminuir el estrés y poder dar una mejor respuesta. En realidad es una habilidad autorregulatoria que nos permite analizar el entorno, dar una mejor respuesta y modular nuestras reacciones, que pues tanta falta pueden hacer. En este sentido, hay muchas formas de trabajar este aspecto de la autorregulación, ¿no? Empezando por tener conciencia de mejorar, por esta necesidad de mejorar, de pedir ayuda cuando se tenga que pedir ayuda, también es un componente importante, tener flexibilidad en lo mental, ¿no? Abrir el panorama, cortar o frenar situaciones cuando tenga que hacerlo y poder decir incluso no puedo con más. Autoevaluarnos, esto es algo interesante y que puede ser algo bastante cotidiano para poder ir viendo cómo va mi avance en este sentido. En realidad en la autorregulación, bueno, pues son en general estrategias y conductas que nos ayudan a mejorar nuestros estados emocionales, ¿no? Básicamente se trata se puede planificar, se puede hacer uso de una serie de actividades que más que una receta, pues tendrían que desarrollarse para cada persona. Podría ser un trabajo personalizado muy interesante desde la licenciatura y continuar, ¿no? Hasta la especialidad, alta especialidad y, por supuesto, hasta el ejercicio profesional del médico. Ahora, ¿cómo poder lograr el autocuidado del médico realmente? Bueno, pues decíamos que pues hay la propuesta de cursos, de cátedras, pero muchas veces esto se puede quedar en la parte cognitiva de aprendizaje y faltaría bajarlo a la parte práctica, a la parte tangible, a la parte del hacer o del aprender haciendo, ¿no? No solamente en la parte teórica, qué bien que nos autocuidamos, pero hasta ahí, sino llevarlo a otro nivel donde realmente la persona pueda o el médico pueda desarrollarlo. Estrategias y técnicas hay muchas, pero podríamos pensar en un programa de entrenamiento en habilidades para el autocuidado con énfasis en autorregulación por lo económico que puede ser, porque la persona vaya desarrollando estas actividades y que en una de las instancias, por supuesto, implica, cuando ya la persona se puede ver rebasada, pues acudir con un profesional, ¿no? Esta parte de acudir con un profesional de la salud mental, sea un psicólogo, sea un psiquiatra, sea un psicoterapeuta, pues puede ser de bastante ayuda para el médico en formación, el médico ya formado. Podríamos pensar en un entrenamiento personalizado, es lo que comentaba, más que una receta, se puede pensar en esto partiendo de una evaluación de cada profesional y pues evaluando qué competencias o habilidades tiene como deficientes y dónde podríamos reforzar esta parte. Se puede dar un seguimiento durante la formación y hasta el egreso, por supuesto, y esto impactaría en la parte socioemocional, económica y laboral. Generaría mucho ahorro de recursos y, bueno, pues podríamos pensar o la idea sería un afrontamiento más adaptativo, no solo para el trabajo, sino para la vida, una inversión para la vida de cada persona, ¿no? Entonces, esto sería a largo plazo.
que obviamente involucraría lo que se ha comentado desde un principio, manejarse mejor en la parte física, atenderse en la parte física, tener espacio para uno, nutrirse bien, tener espacio para el esparcimiento, para la familia, para uno mismo, para buscar actividades que nos puedan hacer sentir mejor y poder lograr ese equilibrio entre el trabajo o ese balance entre el trabajo, ¿no?, y el autocuidado, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan a tener éxito en esta cultura occidental, pero el éxito está medido por tener casa, coche, perro, familia, esposa, hijos, pero difícilmente nos enseñan a ser felices. ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Será el éxito lo que me vendieron, que esa es la felicidad, o realmente mi felicidad, va por otro lado? Entonces, esta es una simple propuesta muy general que podríamos desarrollar o se podría desarrollar pues, de manera específica. Y básicamente es lo que les quiero compartir y pues quedo a sus órdenes para preguntas o comentarios. Muchas gracias. No sé si alguien tenga preguntas del público, algún comentario. Bueno, me decía la doctora Pellón que... aquí está. No te escuchas. Si quiere, bueno, podemos ir. Creo que hay un problema con el audio de la doctora Pellón. En lo que se va. Creo que no nos escucha tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Comenzamos con las preguntas en lo que se arregla el audio. ¿Sí? Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Creo que todos vamos en el mismo canal. Y he visto algunas de las preguntas que han dejado acá en el chat. Una que me llamó la atención de lo que yo les comenté es que qué especialidades médicas se relacionan más con burnout. Y está medido, las que más se relacionan son las quirúrgicas, por el grado de estrés en el que están involucrados. De ahí seguirían las pediátricas, por pues siempre tratar a niños, pues es algo importante. Y otra pregunta que vi que hacían al respecto es cuál es la que menos, esa respuesta sí no se las podría contestar, porque todo el ejercicio, no solamente de médicos, sino como les decía, de cualquier profesión que se dedique al trabajo con personas, estamos en riesgo. Nos decía, me gustaría que la maestra Ana nos pudieras ayudar. Dice que varios están haciendo referencia a la importancia de que los personal directivo, los jefes, o sea, todas las personas que toman decisiones en cuanto a cómo funciona una institución, pues tendrían que tener acceso a esta información, ¿no? ¿Tú qué opinas? Exactamente, en la presentación decía que tenemos que acercar el tratamiento y desestigmatizar, que el estigma o la estigmatización de la búsqueda de la salud mental es uno de los factores que impide que el personal de salud busque atención mental. Entonces, ya no estamos exentos, ni directivos, ni autoridades están exentos de presentar algún tipo de alteración. Entonces, creo que es buen momento para sensibilizar a
toda la población y procurar que tengamos este acceso a los tratamientos. Ahora, leía si considerábamos importante que estos cursos o el tratamiento fuera obligatorio. Como comentaba el maestro Marco, pues no podemos obligar a la atención, pero sí sensibilizar en relación a la necesidad y a la repercusión que tiene la atención hacia la salud mental y garantizar la confidencialidad. Creo que eso es un punto importantísimo, que el médico, la enfermera, el trabajador administrativo que busque atención sea de manera confidencial y en ese sentido podemos tal vez propiciar como más personas lo busquen. Me decía la doctora Pellón que había una duda también en relación a las estrategias de mindfulness. En un minutito les explico de qué se trata. El mindfulness es una técnica se llama atención plena, es decir, es tener un estado de conciencia en el aquí y en el ahora para contemplar con apertura e imparcialidad lo que nos está sucediendo física y emocionalmente y también lo que sucede a nuestro alrededor. Les decía que a nivel mundial está resultando ser una técnica muy eficaz para el manejo de síntomas depresivos y de ansiedad y se basa en el presente, sin juicios y con aceptación. ¿Y por qué en el presente? Porque de repente el exceso de pasado puede estar asociado con síntomas depresivos o con manifestaciones depresivas y el exceso de futuro con ansiedad. Entonces lo que trata de hacer esta técnica es enfocarnos en el aquí y en el ahora y se empieza con técnicas de respiración y no se tardarán más de 5 o 15 minutos en realizarlo. En el protocolo que tenemos de pacientes obstétricas positivas a COVID es lo que se ha estado sugiriendo y hemos tenido muy buena respuesta para amortiguar las manifestaciones emocionales con estas técnicas. Claro. Muchas gracias, maestra. Está preguntando mucho, no se nos puede ayudar el maestro Marco, sobre qué estamos haciendo como institución para disminuir estos riesgos. No sé si hay algún programa o la gente el personal se pueda acercar. Claro, sí, gracias. Sí ha habido un intento, proyecto muy interesante desde hace algún tiempo. Hace algunos años, algunos colegas míos que están en el área donde yo estaba hasta hace algunos meses, manejaban esto con grupos de apoyo muy interesantes, aunque realmente era más bien como por cuenta de los propios residentes, hablando de los médicos en formación de especialidad y alta especialidad, se acercaban a este grupo de colegas, eran 2 colegas, y trabajaban de manera muy interesante, ellos daban seguimiento, pero era de forma muy así contada, ¿no? Era muy personalizada. No estoy muy claro, pero creo que ahora hay un programa más amplio que lo está llevando alguien que está en nuestra área. No estoy muy bien informado, pero creo que ya hay una evaluación y me parece que un seguimiento. No sé hasta dónde, pero me parece que ya se presentó algo, pero creo que se podría profundizar en ese aspecto. Nosotros como psicólogos estamos abiertos, ¿no? A mí me ha tocado ver algunos residentes que, bueno, y personales de otra área como enfermeras, como camilleros incluso, que pues también es importante brindarles la atención para llevar un seguimiento con ellos. Sin embargo, bueno, creo que todavía se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Creo que se puede aterrizar mucho y creo que puede ser algo pues más global para que pueda, pues no, decíamos que no algo forzoso u obligatorio, quiero decir, pero sí que fuera algo pues más incluyente para todos, ¿no? Entonces sí ha habido unos esfuerzos por parte del instituto, pero creo que, pues bueno, se puede todavía mejorar un poquito en ese aspecto. A lo mejor después podríamos profundizar en una sesión cómo se está trabajando con los residentes en este aspecto. Claro, muchas gracias. Sí, justo en los residentes estamos llevando a cabo un programa de detección oportuna y de, bueno, valoración y de tratamiento si es necesario, ¿no? Y hablan acá sobre en cuánto tiempo podemos diagnosticar. Esta es una pregunta difícil porque, como les decía, como no hay un criterio diagnóstico tal cual, todavía
o sea, no sabemos cuánto tiempo, solamente si existen esos 3 pilares del burnout, se diagnostica, ¿no? Pero sí, pues, y bueno, sí hay programas, y como nos decía la maestra Ana en su presentación, hay muchas líneas de atención para el personal de salud que está laborando en esta pandemia, que se puede abrir esa comunicación. Leo mucho sobre estigma en el chat, y sí, lamentablemente hay mucho estigma alrededor de la salud mental, y parte de lo que les decía yo de que no me gusta el cómo dicen que es por una falta de recursos. No, o sea, a veces también las situaciones pues son demasiado, ¿no? Demasiado como la pandemia, y entonces hay que tratar de ver esto, como siempre les digo a mis pacientes, así como se nos puede enfermar el corazón, se nos puede enfermar la mente, se nos pueden enfermar las emociones, ¿no? Porque las tenemos. Entonces es muy importante pues luchar contra ese estigma, y ojalá se vaya abriendo más los temas de salud mental. Pues muchas gracias a todos por haberse conectado, por habernos escuchado. No sé si la doctora Pellón ya tiene audio y quisiera comentar algo. No. Bueno, los problemas de la transmisión en vivo, pero no pasa nada. Nos adaptamos. Antes de concluir, recordarle a todo nuestro auditorio que tenemos un canal de YouTube en donde pueden encontrar los webinars que se han impartido a lo largo de este año, y ahí van a encontrar las estrategias para la atención de salud mental en el personal de salud, en las pacientes del instituto, y también webinars donde se ha hablado sobre mindfulness, donde pueden encontrar en el canal de YouTube, y bueno, seguir las redes sociales oficiales. Pues muchas gracias por acompañarnos. Me encanta que haya tanto interés, tantas preguntas. No nos da tiempo de leerlas todas, pero esperemos que se hayan ido con una idea más clara y que se acerquen a la salud mental. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Muy bien, hasta luego. Gracias a todos.